Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. In every season, your grace has been enough. And I'm believing the best is yet to come. The cross before me, the cross before me, my hope on things above. And in you, Jesus, the best is yet to come. Oh, your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence, your presence, your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Oh, sing this out with me. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Oh, I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. No, you won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. One more time, sing this out. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Sing it out, we want you, Jesus. Your presence, yes, is an open door. So come now, Lord, like never before. Mi Cristo, no hay nadie como tú. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar
nos acompañan en sus hogares por medio de esta plataforma digital, reciban un saludo de la Iglesia Templo Fuente de Vida. Y le damos las gracias al Señor por este momento que podemos transmitir el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos, en este momento para que sea el Señor el que dirija nuestras palabras que vienen de ti, Señor Jesús. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por este momento en que podemos transmitir tu palabra, Señor, por medio de las plataformas digitales. Oh, Señor Jesús, en cada hogar, en cada matrimonio, Señor, sabemos que tú estás en esos hogares, en control de todas las cosas, Padre. Ayúdame, Señor, bendíceme y que sean palabras tuyas, Señor, las que voy a dar a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. El título, hermanos, de este mensaje se llama Un toque de fe. Todos necesitamos un toque de fe, porque la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero vamos a leer en el texto clave de este mensaje que nos lleva a Lucas 8:40 al 56. Y dice así la palabra del Señor. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprimes, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: No temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándolo de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Palabra del Señor. Vamos a comenzar este mensaje, hermanos, con una reflexión referente al mensaje, referente a la fe. Dice: es la historia de un rey que condenó a muerte a uno de los súbditos del reino. Desesperado por salvarse, el hombre hizo una propuesta atrevida. Su Majestad, si me permite vivir,
enseñaré a volar a su caballo en el término de 1 año. Al rey no le disgustó la idea, de manera que le concedió al hombre lo que pedía. Cuando los amigos del condenado a muerte le preguntaron por qué había prometido semejante barbaridad, el hombre explicó: durante 1 año pueden suceder muchas cosas. El rey puede morir, o yo mismo puedo morir. Quizás el caballo muera. No sé. En 1 año, hasta un caballo puede aprender a volar. La respuesta del hombre puede causar risa, pero tiene su pizca de sabiduría. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 1 año? Si nosotros nos vamos al año pasado y en este año 2020, que básicamente acaba de empezar, han pasado muchas cosas de las que nosotros ni siquiera nos imaginábamos, hermanos. No nos imaginábamos estar en medio de esta pandemia, en medio de esta enfermedad, en medio de este virus tan tremendo que a nivel mundial, hermanos, está haciendo estragos. Sinceramente está haciendo estragos. Así que nosotros podemos ver cuántas cosas pueden pasar en 1 año. En 1 año tal vez podríamos tener una casa nueva, o tal vez muchos podrían perder una casa que ya tenían. En las finanzas, en la salud, muchas cosas pueden cambiar en 1 año. Muchas, por supuesto. Cualquier cosa menos que un caballo vuele. Pero tanto el rey como el caballo podían morir, en cuyo caso el acuerdo perdería su vigor. ¿Qué nos enseña esta historia? Nos enseña, hermanos, por lo menos 2 cosas. Una tiene que ver con el valor del tiempo. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, siempre que sea posible, conviene dar tiempo al tiempo. Ahora no vemos una solución al problema, pero quién sabe, como dicen por ahí, amanecerá y veremos. La otra enseñanza tiene que ver con nuestra actitud ante los problemas. Y la actitud que debemos de tener nosotros ante esta crisis, ante este problema por el que estamos pasando, debe de ser una actitud positiva, no una actitud negativa. Porque es un problema realmente, es un problema. Aunque la solución que el hombre de la historia propuso parecía una locura, su actitud era cualquier cosa menos negativa. Tenía todas las de perder, pero él esperaba que ocurriera lo mejor, no lo peor. Y así es como debemos de pensar, hermanos, que todo esto va a pasar, que todo esto va a quedar atrás y que nosotros vamos a seguir adelante con la ayuda del Señor. Segunda de Samuel 22:31 nos dice: en cuanto Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. El camino de Dios, hermanos, es un camino perfecto. El camino de Dios es un camino que cuando no conocíamos del Señor, caminábamos, yo lo veo así como una Y. Caminábamos por un sendero derecho, pero llegábamos a 2 salidas, a 2 caminos diferentes. ¿Cuál camino fue el que nosotros tomamos? El camino del mal, y el otro es el camino del bien. Gracias al Señor que Dios llegó a nuestras vidas en el momento preciso, en el momento que necesitábamos que Dios llegara a nuestras vidas. Y pudimos nosotros tomar el camino correcto. Por eso les digo, hermanos, que el camino de Dios es perfecto. La promesa del Señor es digna de confianza.
¿Estás atravesando por una situación realmente difícil? Si ahora mismo están soplando vientos huracanados en tu vida, esta es mi sugerencia para ti. Espera en Dios. Pide a tu Padre Celestial que aumente tu fe para creer que aunque ahora no ves una solución a tu problema, a su tiempo llegará. En otras palabras, Dios proveerá. Dios siempre provee, hermanos. Aunque la tormenta la miremos que no termina, aunque estemos pasando por esa tribulación, por esa angustia, siempre Dios provee. Siempre Dios llega a tiempo, en el momento preciso que nos lo necesitamos. Y a fin de cuentas, hermanos, ¿hay algo difícil para Dios? Te hago esa pregunta a ti. ¿Hay algo difícil para Dios? Sinceramente, para los que conocemos la palabra, podemos nosotros decir con toda libertad que no hay nada difícil para Dios. Porque para Dios todo es fácil. Para Dios, en Dios todo es posible. Así que tenemos que buscar nosotros de la presencia de Dios, la presencia del Señor en nuestras vidas. Y yo te invito, amigo, amiga, tú que me estás escuchando en este momento, que busques de Dios, que te acerques a Dios, porque para Dios nada es imposible. Pero nada es imposible si tú lo crees. Mira lo que nos dice Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mire qué hermosa es la palabra. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El Señor quiere que nosotros lo busquemos, que nos acerquemos a Él, que busquemos de su presencia. Y más en estos momentos difíciles, amigo, amiga, tú que me escuchas en este momento, necesitamos buscar las cosas espirituales. Necesitamos buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque es el único que nos va a ayudar a seguir adelante. El hombre no nos va a ayudar. El hombre para nada nos va a ayudar a seguir adelante. Pero si nosotros nos acercamos a Dios, Él sí nos va a ayudar. Dice, y Él se acercará a vosotros. Él va a estar con nosotros, y lo dice su palabra, que Él estará con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin de este mundo. Y sigue diciendo, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Qué hermosa es la palabra del Señor, hermanos. Así que yo te invito, amiga, amiga, lee la palabra del Señor. Porque normalmente en cada hogar puede haber una Biblia. Tal vez no la leas, tal vez la tengas por ahí descuidada, pero te invito a que leas la palabra del Señor. Hoy, hermanos, vamos a hablar de dos mujeres con diferentes edades y con diferentes necesidades. Una, la infortunada hija del principal de la sinagoga, y la otra, infortunada enferma que padecía del flujo de sangre. Aquí podemos ver dos mujeres muy diferentes. Una era una niña, la otra era una mujer. Una enfermó de muerte a los 12 años, la otra estuvo enferma los 12 años. Una agonizaba, la otra padecía mucho. Una sufría sola, la otra hacía sufrir a su padre. Pero aquí vemos algo interesante, hermanos. Que Jesús llegó a ambas 12 años después. Una tenía 12 años, la otra tenía 12 años con esa enfermedad. A una la resucitó a la vida, la otra fue sanada para que viviera. Una trajo felicidad a su padre, la otra alcanzó su propia
felicidad. Imagínense, hermanos, qué felicidad para esta mujer que tenía 12 años con el flujo de sangre. Qué felicidad para ella un día haber llegado a los pies del Señor. Y así como esta niña también, que dice que la resucitó a la vida. En el versículo 41 y 42 de Lucas 8, podemos nosotros ver que en su camino a la casa de Jairo, donde Jesús iba a resucitar a la hija del principal de la sinagoga, aquí podemos ver que el Señor tenía una dirección, la de visitar a la hija de Jairo por petición de su padre. Este hombre tenía una necesidad y era tan grande su necesidad que se postró a los pies de Jesús. ¿Cuántos de nosotros no tenemos una necesidad, hermanos? Hay mucha gente que tiene necesidad, más en estos tiempos difíciles. Todos tenemos necesidad del Señor. Así que este hombre tenía la necesidad de que Jesús sanara a su hija. Y dice que lo invitó a entrar a su casa. Su hija de 12 años estaba agonizando. El Señor ya tenía pensado, hermanos, a dónde dirigir sus pasos, pero hubo algo que lo detuvo. El toque de fe de una mujer. Como nosotros lo podemos ver, ¿verdad? En el versículo 43 al 48, y dice la palabra del Señor que Jesús volvió y le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Y sigue diciendo que tenía una hija como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. No sé cuántos de ustedes, hermanos, han estado en lugares donde hay mucha gente que para donde usted se mueva lo oprimen, lo aprietan. Así iba el Señor en este momento. Él tenía una dirección, un lugar a donde ir, que era el de sanar a la hija de Jairo. Pero hubo algo que lo detuvo. Dice el versículo 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Dice la palabra del Señor que esta mujer se le acercó por atrás. Ella tenía fe. Ella sabía que si tan solo podía tocar el borde de su manto del Señor, ella iba a ser sana. Ella, cuando iba caminando para tocar el borde de manto del Señor, ella, su fe la tenía bien puesta. Ella sabía que iba a ser sana. Entonces se le acercó por atrás y dice que tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Gloria a Dios. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? El Señor sintió ese toque de esta mujer. A pesar de que él iba caminando y tantas personas iban a su lado que lo oprimían, que lo apretaban, él sintió ese toque de fe. Porque esta mujer lo hizo con fe, hermanos. Así como nosotros tenemos que tener esa fe en nuestras vidas, esa fe en el Señor Jesucristo. Y dice, y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? El Señor dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Poder y virtud salió del Señor cuando sintió el toque de aquella mujer. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando hacia él y se postró a los pies de él.
Y por causa, dice, que le había tocado y como al instante había sido sanada. Y nomás el Señor le respondió: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Fíjese que qué hermoso, hermanos, poder nosotros con fe buscar del Señor. Con fe, sabiendo que si nosotros tocamos tan solo el borde de su manto, nosotros seremos sanos. Tiempo atrás, en lo personal, después de 16 años de haber yo conocido una Biblia, 16 años, hermanos, llegué al camino del Señor. Y desde ese tiempo hacia ahorita, gracias al Señor que siempre me ha ayudado. Porque todo lo que hemos hecho, hermanos, lo hemos hecho por fe, confiando siempre en el Señor. Amén, hermanos. En su camino, dice, a la casa de Jairo, donde Jesús iba a resucitar a la hija del principal de la sinagoga, aquí podemos ver que el Señor tenía una dirección, la de visitar a la hija de Jairo por petición de su padre. A esta humanidad, hermanos, siempre hay algo que la detiene para conocer a Dios. Así como nosotros pudimos ver que Jesús se detuvo en la casa de Jairo para sanar a su hija. Tal vez nosotros tenemos una dirección, tal vez queremos de conocer de Dios, pero siempre hay algo que nos detiene. Y podríamos preguntarle a muchos hermanos y todos nos dirían lo mismo. Muchas veces queremos conocer de las cosas de Dios, pero siempre hay algo que nos detiene. Siempre hay algo, un obstáculo, una muralla, un gigante que nos detiene para no conocer las cosas de Dios. Tal vez pueden ser las riquezas, tal vez puede ser una vida desenfrenada o simplemente ser desobedientes a las cosas de Dios. Todos sabemos que hay un Dios, pero no todos quieren reconocer a ese Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos perder la dirección de nuestras vidas si quitamos nosotros, hermanos, la mirada del Señor y nos desviamos de nuestra fe? Es muy fácil desviarnos de nuestra fe si no estamos cimentados bien en la palabra del Señor. Si no estamos cimentados en las cosas de Dios, es muy fácil desviar nuestra fe. Como en el caso de Pedro cuando el Señor caminaba sobre el agua. Recordemos esos pasajes, ¿verdad? Cuando venía el Señor caminando sobre las aguas y llamó a Pedro y le dijo: ven. Pedro, con toda la confianza del mundo, puso sus pies sobre las aguas y caminó hacia el Señor. Pero hubo algo que lo detuvo. Hubo algo que lo hizo perder su mirada del Señor, perder la fe, y él se hundió en esas aguas. No esperemos a que pase eso en nuestras vidas. Por eso necesitamos nosotros, hermanos, buscar siempre de las cosas de Dios, las cosas del Señor. En estos tiempos de crisis, por lo que está pasando el mundo entero, todos tenemos necesidad del Dios Todopoderoso. En estos momentos difíciles es cuando el hombre necesita buscar más de Dios. Este es el momento preciso en el cual nosotros podemos aprovechar y hablarles a las personas que hay un Dios. Que hay un Dios que puede transformar sus vidas, que puede transformar sus corazones, que hay un Dios que puede transformar básicamente todo en nuestras vidas. Sí es cierto, somos humanos, fallamos, y el Señor por ello también tomó el velo de carne y se hizo como uno de nosotros. El Señor nos entiende que somos somos humanos y podemos fallar, pero confiamos en que Él está siempre con nosotros, que Él nos va a ayudar a seguir siempre adelante.
Entonces el hombre se necesita buscar de Dios, un Dios que salva, un Dios que sana, un Dios que perdona nuestros pecados. Eso es lo más hermoso de conocer a Dios, saber que Él puede perdonar nuestros pecados. Nadie más nos puede perdonar nuestros pecados. El hombre no puede perdonar nuestros pecados, pero Dios sí puede perdonar nuestros pecados. Así que dice la palabra del Señor en Isaías 1:18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amigo, amiga, tú que escuchas este mensaje, no importa el pecado que tú tengas. No importa lo que hayas hecho en la vida. Si tú te entregas al Señor, Él te va a ayudar. Él va a perdonar tus pecados. No importa el pecado que hayas cometido, el Señor lo puede quitar de tu vida. Y otra versión nos dice, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Qué hermoso, hermanos, es saber nosotros que nuestros pecados van a ser quitados de nuestras vidas por medio de esa fe que ponemos en el Señor Jesucristo. En esta semana nosotros, los cristianos, los que conocemos de las cosas de Dios, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Redentor, el que ha perdonado nuestros pecados. En esta semana nosotros podemos ver cada pasaje donde se nos habla de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor hizo algo hermoso en nuestras vidas, hermanos. Él murió, se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Él pagó por nuestras rebeliones. Ahora tenemos acceso directo al Padre por medio de Él. Solamente Él nos puede dar la paz que nosotros necesitamos, hermanos. Solamente el Señor nos puede dar la paz en estos momentos difíciles. En estos momentos en que el mundo está en un caos. En este momento en que un virus trae al mundo de cabezas. Pero solamente Él nos puede dar la paz, hermanos. Y no la paz como el mundo la da. Dice la palabra del Señor en Juan 14:27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Más claro no puede ser el Señor, hermanos. Más claro no puede ser el Señor, amigo, amiga, que nos escuchas en este momento, que la paz que nos da el Señor es una paz verdadera. Es una paz que aunque estemos pasando por el valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él va a estar con nosotros, dice el Salmo 23. Que su vara y su cayado nos infundirá aliento. Y sigue diciendo, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El Señor, hermanos, es nuestro pastor y nada nos va a hacer falta. El Señor en estos momentos difíciles, Él es el único que nos va a ayudar a salir de esta situación. Él es el que pone la sabiduría, el entendimiento a los hombres de la ciencia, tal vez para crear alguna vacuna para este coronavirus. Y vamos a seguir hablando, hermanos, que en el capítulo 49 al 56 dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle,
tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Hermanos, Dios no se va a molestar si usted le busca. Dios no se va a molestar si usted le busca de corazón, buscando esa paz de la que estábamos hablando. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Ahí está la palabra correcta, hermanos. Creer. Creer en Dios. Creer en el Señor Jesucristo. Creer que Él nos va a ayudar en todas las cosas. Entrando a la casa, dice, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. El versículo 53 dice: y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Imagínense, hermanos, burlándose del Señor. Ellos, dice, sabían que estaba muerta, pero el Señor sabía lo que podía hacer con esa niña. Él tenía el poder, tiene el poder para resucitar aún al que está muerto. Mas él, dice, tomándolo de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. El Señor resucitó esta niña. El Señor le dio la sanidad a esta mujer del flujo de sangre. 12 años después. ¿Cuánto tiempo vas a esperar, amigo, amiga? El Señor te está esperando con los brazos abiertos, como al hijo pródigo, para que tú le recibas en su corazón, para que tú creas que Él murió por nuestros pecados. Él tomó todos nuestros pecados. Él cargó con ellos. Y Él murió en esa cruz. Él murió en esa cruz, hermanos, por nosotros, sabiendo el Señor que nosotros éramos pecadores. Cristo dio su vida por nosotros. Así que en esta semana, hermanos, amigos, meditemos en todo lo que hizo el Señor en esta semana. Meditemos en su muerte, meditemos en la sepultura del Señor y meditemos también en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga, pueblo de Dios. Y Dios los bendiga a cada uno de ustedes que nos acompañaron en este mensaje.